Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un lunes más, dando comienzo a esta preciosa semana que el Señor está poniendo delante de nosotros. Y vamos a comenzar hoy lunes y esta semana enfrentándonos a la palabra del Señor, deleitándonos en ella, leyendo este versículo 2 que nos toca hoy del Evangelio de Mateo, capítulo 15, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 2 dice: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Comenzábamos el viernes pasado con este capítulo 15, donde veíamos cómo se acercaron unos escribas y unos fariseos al Señor. Y en este versículo 2, Mateo nos revela la pregunta que le hicieron a Jesús. Ellos le preguntaron: oye, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y esa tradición era que, no se lavaban las manos cuando comían pan. Vayamos por partes, mira. Tenemos que entender que los escribas y los fariseos, aunque si bien eran muy estrictos y muy celosos en cuanto a la palabra de Dios, sin embargo, ellos también le daban mucha importancia a las tradiciones orales. A esas tradiciones que los rabinos, los maestros, fueron incorporando poco a poco con el pasar del tiempo a la enseñanza de la palabra de Dios. Esas tradiciones no eran mandatos bíblicos, sino prácticas añadidas por los hombres. Y una de esas tradiciones era la de lavarse las manos antes de comer cualquier alimento sólido. Con esta tradición se pretendía recordar constantemente la santidad en las acciones diarias, y también al lavarse la mano supuestamente se estaban purificando. Y aunque todo esto puede parecer bueno, aparte también de ser higiénico, lógicamente, uno tiene que aprender a separar entre la tradición y la palabra de Dios. Hay tradiciones que son muy buenas, como por ejemplo esta que estamos viendo ahora, de lavarse las manos antes de comer. Yo mismo le enseño a mi hija pequeña que siempre antes de comer ha de lavarse las manos. Pero una cosa es que sea una buena tradición o una buena costumbre, y otra cosa muy diferente es colocar esa tradición a la misma altura de la palabra de Dios. Los escribas y los fariseos le estaban diciendo a Jesús que sus discípulos no estaban cumpliendo con la tradición de los ancianos. Ellos estaban culpando a los discípulos de que no estaban llevando a cabo la pureza espiritual necesaria para ser un verdadero creyente. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Ellos no se preocupan de cómo estaba el interior de los discípulos, sino que los fariseos, los escribas, solo estaban acusando que no se habían lavado las manos. Y es que así es la religiosidad. Simplemente se queda con lo externo. Y no digo que lo externo no sea importante, claro que lo es. Pero si solo cuidas lo de fuera y no cuidas lo de dentro, al final te vas a convertir en lo mismo que dijo Jesús a los fariseos en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 23 y versículo 27, cuando les dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Cuidar lo externo sin cuidar lo interno se llama religiosidad. Date cuenta de algo muy interesante. Los discípulos venían de servir a una multitud de 5,000 personas en aquel famoso milagro de la multiplicación de los alimentos. Ellos venían de pasar una dura noche en una travesía donde uno de los discípulos, concretamente ya sabemos que fue Pedro, él pudo caminar sobre las aguas. En definitiva, los discípulos estaban llevando a cabo la obra del Señor. Ellos estaban tratando de mejorar día tras día, luchando con su fe, como lo hacía Pedro mientras caminaba sobre las aguas en medio de una tempestad. Pero lo único que se fijaron los religiosos fue en que no se lavaron las manos antes de comer pan. Y creo que llegados a este punto, todos y cada uno de nosotros tendríamos que preguntarnos lo siguiente: ¿será que estamos más preocupados por lo exterior que por lo interior? ¿Vivimos preocupándonos por nuestra apariencia,
y nos da exactamente igual cómo estamos interiormente. Cumplimos con todas las tradiciones, con todas las costumbres, con todo el protocolo religioso establecido en la iglesia en la cual nos congregamos, pero sin embargo no estamos obedeciendo todo lo que la palabra de Dios dice. Yo no digo que no haya que tener normas dentro de la iglesia. Claro que sí, por supuesto que sí. Yo comparto que cada iglesia tenga su manera de trabajar, siempre y cuando, lógicamente, todo vaya acorde a la palabra de Dios. Pero si cumplimos con todas y cada una de esas normas, pero estamos dejando a un lado la palabra de Dios, créeme que de nada nos sirve lo que estamos haciendo. Este versículo que estamos tratando en esta mañana, el versículo 2 del capítulo 15, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia religiosidad. Dios no quiere que tengamos las manos limpias para comer el pan mientras tenemos el corazón sucio, lleno de pecado y lleno de maldad. La Biblia nos enseña en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16 y versículo 7, que Dios no mira lo que ve el hombre. Dios no mira las apariencias, sino que lo que ve Dios es nuestro corazón. Pero la religiosidad hace todo lo contrario a lo que Dios hace. La religiosidad pasa por alto el corazón de las personas para fijarse única y exclusivamente en el exterior de las personas. A la religiosidad le da lo mismo que tú seas un pecador empedernido. Le da lo mismo que tengas un mal carácter, le da lo mismo que robes, que engañes, que adulteres, siempre y cuando te pongas un traje y corbata para ir los domingos a la iglesia para el culto. Cuando lo que nosotros seguimos son simplemente normas y tradiciones humanas, vamos a estar cayendo en una serie de rituales vacíos que tarde o temprano nos vamos a cansar de ellos. Así que te invito hoy lunes a que puedas analizar tu vida. Pero no solamente tu vida exterior, sino sobre todas las cosas tu vida interior. Analiza cómo está tu corazón, cómo está tu relación con Dios. Porque nosotros podemos aparentar públicamente que tenemos una íntima, una estrecha relación con Dios, pero sin embargo no ser así, no ser verdad. Podemos cumplir con todo lo exterior, pero nuestro interior estar seco, estar vacío. Así que no caigamos en el error de los religiosos, en el error de creer que lo exterior es más importante de cómo está nuestro interior, de cómo está nuestro corazón delante de Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios, en el capítulo 4 y en el versículo 23, que sobre toda cosa guardada hemos de guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Lo más importante es cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro interior, cómo estamos delante de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú no ves simplemente lo que está fuera, las apariencias del hombre, sino que tú te fijas, tú analizas, tú examinas el interior, el corazón, cómo estamos por dentro, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nuestro corazón pueda estar limpio delante de ti, que interiormente estemos bien delante de ti, que no vivamos de apariencias, que no vivamos de fachadas, sino que estemos bien delante de ti. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te agradecemos por todo lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana martes, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro Dios. Y como cada lunes, sabes que me gusta pedirte que compartas conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia, qué compartió ayer el pastor o la persona encargada de llevar a cabo la palabra de Dios. Pónmelo aquí en los comentarios de este canal, en las redes sociales, en el correo, donde quieras, pero por favor hazme partícipe de qué aprendiste ayer en la iglesia. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 7 de la mañana. Dios te bendiga.